Todo lo que está en la Biblia es importante para nosotros, pero hoy estaremos tratando un tema que posiblemente tomaremos más de un programa porque es un tema muy amplio, tiene mucho material, tiene mucho de qué hablar porque necesitamos estar edificados. Arrepentimiento. Ese es el tema que tenemos para hoy. Arrepentimiento. Eh, queremos, que siempre queremos y hablamos y decimos, queremos que Dios nos hable. Queremos oír lo que Dios nos dice. Siempre estamos atentos a la expectativa en mensajes, exposiciones, conferencias, prédicas. Y queremos que Dios nos hable, que Dios nos hable. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros queremos que Dios nos hable? ¿Qué queremos nosotros que Dios nos hable? Mire, la gente siempre le gusta que le hablen de lo que le gusta, de lo que le place, de lo que le conviene, de lo que le trae placer, de lo que le trae bienestar, aparentemente, ¿verdad? Entonces, Dios siempre ha hablado y sigue hablando. ¿Cómo? A través de su palabra. Dios tiene muchas formas de hablar para toda su creación. Ahora, Dios tiene en el contexto humano o de la criatura humana, del hombre que Dios hizo, Dios tiene tres formas de hablar en tres contextos diferentes. Dios habla al incrédulo. Dios habla, como se le llama en la Biblia, al impío. Dios tiene su forma de hablarle directamente al pecador, al incrédulo, al que no ha conocido de Dios, al que no anda en los caminos de Dios. Dios habla a su pueblo, a los que le siguen, a los que son seguidores de Dios y obedecen sus palabras y sus mandamientos. Dios tiene una forma de hablar. Ahora, Dios tiene otra forma de hablar, y es la tercera, en el contexto de que Dios habla para todos los hombres en general. No distingue si es cristiano o no es cristiano, si es impío o no es impío, si es cristiano o no es evangélico. Dios tiene una forma que habla para todo el mundo en general. Esa forma, o sea, esos tres contextos de hablar están en la palabra de Dios. Ahora bien, el hombre, la gente, quiere que Dios hable. Y Dios ha hablado desde el principio. Ha estado hablando. Cuando pasó lo que sucedió en el Edén, el fracaso del hombre en el Edén, Dios, aunque no lo dice en la palabra, Dios esperaba una respuesta del hombre, una respuesta de acuerdo a lo que había pasado. ¿Qué Dios esperaba? Aunque Dios sabía que eso no iba a suceder. ¿Qué Dios esperaba? Arrepentimiento de parte del hombre. Que el hombre, esa pareja que infringió el mandamiento, que desobedeció, ¿qué Dios esperaba? Un arrepentimiento genuino, y Dios esperaba eso. Aunque, como dijimos, Dios, como el único ser omnisciente que hay, Dios sabía la reacción del hombre y qué iba a hacer. Pero Dios había esperado en la actitud del hombre un arrepentimiento por lo que había hecho. Por el contrario, ¿qué Dios recibió cuando el hombre llamó a Dios? Cuando Dios llamó al hombre, ¿qué Dios recibe? Excusa. Excusa. Excusa porque esa es la actitud del hombre, todavía sigue siendo así. Todavía hoy en día el hombre, la gente, el ser humano, se sigue excusando en los diferentes contextos, tanto en el ámbito de lo llamado de Dios como en el ámbito secular. Entonces, el hombre siempre tiene una excusa o busca una excusa, aunque no sea válida. Entonces, ¿qué Dios realmente esperaba de Adán y Eva? Un arrepentimiento. Y como dijimos, lo que Dios recibe es excusa. Génesis capítulo 3, versículo 12. Podemos buscar ahora mismo y contactar eso que estamos hablando acá.
Génesis capítulo 3, versículo 12. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Versículo 12. Y el hombre respondió, o sea, en el 11, después de haber llamado, y el hombre haberle dicho que estaba desnudo, y Dios le preguntó que si había comido del árbol que le había prohibido. Entonces el versículo 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Ahí está. Esa es la respuesta que el hombre da a Dios. Una excusa. Alguien culpable que no era él. O inculpando a alguien que no fue él. Pero realmente es responsable a quien Dios había encargado de la responsabilidad de cuidar allí, de hacer y cumplir lo que Dios había mandado, era el hombre. Era el hombre. Por eso Dios le pide explicación al hombre, Adán. Ahora bien, ya sabemos la historia cómo sigue. Dios llama a la mujer y le pregunta que qué hizo, qué pasó. Y la mujer también pone una excusa. La serpiente, la serpiente, versículo 13, vamos a verlo, porque la mujer es parte de la humanidad y es de la especie hombre. ¿Qué dice el 13? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que tú has hecho? ¿Tú sabes la magnitud de lo que tú has hecho? ¿Tú te imaginas lo que tú has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahí está la excusa. Una excusa tan sencilla y ya salí y ya pasó y ya se terminó ahí y se quedó así. No, no es así. Y sabemos lo que Dios hizo de ahí en adelante. ¿Qué hizo Dios? Bueno, juicio. Dictaminó juicio, comenzando por Adán, siguió con Eva y en tercer lugar con la serpiente. Sabemos ya lo que sucedió. Bien, seguimos en el Génesis. Seguimos en el Génesis. Segundo acto de pecado registrado en la Biblia. No sabemos si hubieron más actos entre la pareja. No sabemos qué sucedió, pero posiblemente ya la puerta del pecado estaba abierta y no sabemos todas las transgresiones que hubieron después de ahí en adelante. No lo sabemos porque no están registradas en la Biblia. Pero en el capítulo 4 se registra otro acto delictivo. Se registra un asesinato, un crimen de parte de un hermano contra otro. Vamos a ver. Es el caso de Caín. Sabemos la historia, capítulo 4 de Génesis. Sabemos la historia, ¿verdad que sí? Bien. En el capítulo 4, versículo 9, cuando Dios llama a Caín para pedirle cuenta de lo que ha hecho, vamos a ver lo que dice Caín. Capítulo 4, versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Estamos escuchando la respuesta que este hijo, primer hijo de Adán y Eva, estamos escuchando la respuesta que este hombre, Caín, hijo de Adán y Eva, le da a Dios cuando Dios le pregunta por su hermano, Dios sabiéndolo todo, porque había hecho todo lo que había hecho, y sabía todo lo que Dios sabía todo, ya lo sabía de antemano, porque Dios lo sabe todo, ¿verdad? Entonces, estamos escuchando la respuesta que Caín le da a Dios. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Primero le dijo, no. Él le respondió, no sé. Claro que él sabía dónde estaba y lo que había hecho. ¿Y dónde lo dejó? Claro que lo sabe, porque fue el actor de ese crimen. Entonces, ahí que estamos viendo una mentira y una respuesta como un tipo de excusa. Aquí es doble ahora. Se niega sabiendo que está hablando mentira, una mentira para Dios. Ya la mentira comenzó a funcionar desde el Edén. Y en segundo lugar, vemos que una respuesta, una pregunta tipo respuesta o una respuesta tipo pregunta como un tipo de excusa. Bien, tampoco hubo arrepentimiento. No lo hubo
no lo hubo de parte de los padres, de Adán y Eva. Cuando Dios lo cuestionó, Dios lo llamó. Y ahora aquí tampoco Caín viene con una respuesta o con una actitud de arrepentimiento hacia Dios por haber hecho lo que había hecho. Cero arrepentimiento. Ahí comienza el hombre inmediatamente, ahí comienza el hombre a negarse, a obviar, a evadir la respuesta que Dios exige o la respuesta que Dios exige, espera de los seres humanos que Él creó. Arrepentimiento. Arrepentimiento. No hubo. Y si seguimos más adelante, porque como le dijimos, es un tema que tendremos que escudriñar mucho las escrituras, es un tema que tendremos que traer muchos versículos que tenemos para citar y detallarlo. Si continuamos y nos vamos al capítulo 6 de Génesis, ¿verdad? Después que ya las generaciones van creciendo de descendientes de Adán, y en el capítulo 6 dice que la maldad del hombre comienza a multiplicarse. En el capítulo 6 está registrada la situación de la humanidad de aquel entonces, donde la maldad comienza a multiplicarse y a crecer en todos los aspectos de la vida del hombre contra Dios. Y aquí hay un versículo que, bueno, este es un versículo un poco, dicen los teólogos, oscuro, pero tiene su explicación. No tenemos, ahora no estamos en el tiempo de que iremos a explicar esto, pero algún día podemos explicar este texto. Génesis 6:3, cuando Dios ve ya que comienza la maldad, Dios dice en el versículo 3 del capítulo 6, dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él, el hombre, es carne, mas serán sus días 120 años. Ese versículo ahí tiene una explicación un poco especial, un poco profética, y ha habido cierta diferencia de criterio, pero la Biblia está ahí. Bien, entonces, ¿qué sucede? Dios decide, aquí en el capítulo 6, Dios decide exterminar toda la vida de la tierra, de todos los seres vivientes, hombres, fieras, animales, mamíferos, aves, peces, y solamente preservar a Noé y su familia. Y ya sabemos la historia de las instrucciones que Dios le da a Noé para hacer el arca. Ahora bien, aunque no esté registrado, pero dice así en la Biblia, que Noé fue un pregonero de justicia, aunque no esté registrado, pero en el tiempo que Noé duró preparando esa arca, más o menos 100 años, ¿Por qué usted dice 100 años, hermano? Bueno, cuando Noé engendra a sus 3 hijos, a Sem, a Cam, a Jafet, Noé tiene 500 años. Y cuando Noé entra al arca, dice que Noé tiene 600 años. Tenía 600 años. Aproximadamente Noé duraría antes de algunos 100 años o algo menos, pero aproximadamente 100 años. Vamos a estimarlo. Entonces, en esos 100 años que Noé duró preparando el arca y haciendo los preparativos de todo hasta entrar al arca, Noé, es posible y debe ser cierto que Noé le hablaría a la gente que estaba allí, que se paraba a mirar, a ver a Noé haciendo esa barca, haciendo ese barco en tierra seca, y Noé tuvo que haberle explicado la situación de que se arrepintieran, porque Dios ya le había dicho que iba a destruir el mundo con un diluvio.
Eso es muy seguro que aunque no esté descrito aquí en la Biblia, pero Noé le predicó a esa gente, a los antediluvianos. Es muy seguro que Noé le explicó porque esa gente se iba a parar, a preguntar, a mirar lo que Noé estaba haciendo. Entonces, Noé naturalmente le estaba predicando, le predicó sobre lo que Dios iba a hacer. Y no dice que ninguna persona de ese entonces se arrepintió, porque solamente entró al arca Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, 8 personas. Es decir, que nadie de aquel entonces, antes del diluvio, nadie se arrepintió. ¿Estamos escuchando? Nadie se arrepintió porque no está registrado aquí. Que hubieron X familia, que se arrepintieron y entraron con Noé al arca. Bueno, aquí estamos viendo ya que no hay ninguna actitud, no hay ningún deseo, no hay ninguna iniciativa de que el hombre se arrepintiera de la maldad del pecado contra Dios para que Dios le justificara. Bien, queremos leer un versículo, un texto bíblico que tenemos por aquí. Tenemos muchos textos bíblicos, pero queremos leer un texto bíblico. Y es Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Vamos a ver qué dice la palabra aquí, para que nosotros veamos cómo Dios fue tratando desde el principio, en Génesis, hasta llegar al Apocalipsis. Capítulo 3 de Pedro, versículo 9. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí, cuando habla de promesa, ¿cuál es la promesa que se está refiriendo el apóstol Pedro? A la promesa de la venida del Señor Jesucristo. O sea, claramente, ¿por qué dice aquí el Señor que no retarda su promesa y no ha cumplido no ha cumplido en realizarla? Porque Él está esperando con paciencia, o sea, paciente, para con nosotros. Nosotros, ¿cuáles somos nosotros? La iglesia, el pueblo de Dios. Entonces, he tomado este versículo para que veamos que Dios está hablando aquí a su pueblo, a la iglesia, a sus seguidores. Dice, sino que Él es paciente para con nosotros, dice el apóstol Pedro, no queriendo que ninguno de nosotros, por supuesto, perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y hemos comenzado por la casa, como dice la palabra, que el juicio de Dios vendrá por su casa. Y si comienza por su casa, ¿qué será del impío? Dice la palabra. ¿Qué será del incrédulo? Entonces, ¿qué está Dios pidiendo aquí? El Señor pidiendo aquí que nos arrepintamos a su pueblo, a su iglesia, a sus seguidores, porque dice que no quiere que ninguno perezcamos. Ahí no está hablando Dios con el incrédulo, con el impío, con el que no ha aceptado al Señor. Ese es un llamado directamente, esa es una palabra directamente para la iglesia, para su pueblo. Directamente. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que dice la palabra. Entonces, ahí está claro
que Dios aquí está hablando, el Señor está hablando aquí para su iglesia, para su pueblo, para sus seguidores. Usted quiere que busquemos un versículo donde Dios habla para el que no es, para el que no es cristiano, para el que no es seguidor de Dios. Vamos a buscarlo. Isaías capítulo 55. Vamos a buscarlo ahora mismo. Isaías capítulo 55, versículo 7. Vamos a ver lo que dice la palabra. Aquí esto no es ahora para el pueblo de Dios. No es para Israel en aquel entonces, porque el de Israel lo vamos a citar. El que era para Israel. Este es para el impío, dice aquí, para el incrédulo. Isaías capítulo 55, verso 7. Deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí está. Aquí está el llamado de Dios al arrepentimiento para el hombre incrédulo. Dice aquí para el impío. Entonces, Dios está llamando al arrepentimiento a todos los seres humanos. ¿Y por qué? No, bueno, yo soy cristiano, yo estoy en la iglesia, yo estoy en comunión. Pero dice la palabra que todos pecamos. Aunque seamos cristianos, aunque seamos seguidores de Dios, todos pecamos. El búsquese, léase Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Para que usted vea lo que dice Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 y 9. ¿Qué dice el Señor ahí? Que si decimos que no pecamos, y yo agrego, si pensamos aún que no pecamos, hacemos mentiroso a Dios. Entonces Dios está diciendo ahí que todos pecamos. Que todos pecamos. Ahora, ¿qué dice el versículo 9? ¿Qué dice el versículo 9? Que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Vamos a buscarlo para corroborar, para confirmar lo que estamos hablando. Vamos a buscarlo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Vamos a ver lo que dice. Dice aquí, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, ¿qué dice el 9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y oiga el 10 lo que dice. Oiga el 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Atendamos lo que dice esta palabra. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos. Versículo 9. Ahí está la recomendación de que confesemos nuestro pecado y Él nos limpiará y nos perdonará. Pero el versículo 10 dice el versículo 10, vamos a repetirlo. El versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios dice en su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ahí está todo claro. Entonces, Dios demanda arrepentimiento. Dios demanda arrepentimiento a todos los seres humanos, incrédulo, impío, creyente, no creyente, a quien sea que esté en esta tierra. Dios está mandando arrepentimiento genuino. ¿Y qué significa la palabra arrepentirse? Arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Esa palabra viene del original griego en la que fue escrita el Nuevo Testamento. Viene del original griego la palabra que se llama metanoia.
Metanoia, que quiere decir cambio de mente. Cambio de mente. Una mente nueva, una mente diferente. Cambio de pensamiento, cambio de idea, cambio de actitud mental. Porque todo se origina en la mente. En la mente, también se le llama al corazón. Todo se origina en la mente, en el corazón. Entonces Dios, cuando hay un arrepentimiento genuino, hay un cambio de mente radical. Totalmente. Es un cambio radical. Metanoia. Cambio de mente. Entonces, eso significa la palabra arrepentimiento. Es decir, que Dios demanda arrepentimiento. Y vamos a buscar un versículo donde Dios dice que todos los hombres deben venir al arrepentimiento. Vamos a buscarlo. Ese libro de los Hechos. Hechos, capítulo 17, versos 30 y 31. Vamos a estar buscándolo. Dijimos que aquí hay mucho material, mucha enseñanza, mucha palabra de Dios, refiriéndose a este tema, al tema del arrepentimiento, que es un tema en toda la Biblia. Un tema que está encristado, que está actual en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y tendríamos que tener mucho tiempo para nosotros buscar todos los textos bíblicos donde Dios manda de arrepentirse, se llama el arrepentimiento, donde Dios sigue hablando sobre este tema del arrepentimiento. Vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 18, versos 30 y 31. Hechos capítulo 18, versos 30 y 31. Dice así. Pero Dios, el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vamos a repetir este versículo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Aquí está el llamado en general para todos los hombres. No importa, incrédulo, impío, cristiano, no cristiano, es para todos. Dice en todo lugar. Ahora, cuando Dios dice aquí, cuando el Señor dice aquí en su palabra, habiendo pasado por alto esta ignorancia de los tiempos pasados, ¿a qué ignorancia se refiere? Se refiere a la ignorancia de desconocer a Dios. Del hombre de la antigüedad, desde Génesis, sí sabía de Dios. Pero la gran humanidad descendiente después ha ignorado a Dios. Ha ignorado buscar el conocimiento de Dios. Ha ignorado buscar la cercanía de Dios, de acercarse a Dios. ¿Y por qué? Porque el hombre se ha acercado, ha buscado otros dioses que no son el verdadero Dios. La idolatría. La idolatría. En su ignorancia de Dios, en su ignorancia de buscar de Dios, en su ignorancia de desconocer a Dios, el hombre se ha refugiado en esa ignorancia, pero no siendo inocente, no ignorando que hay un Dios, porque la ignorancia ha venido por no querer buscar de Dios, no querer tener conocimiento de Dios. Entonces, esa ignorancia, ¿verdad? El hombre, la humanidad se ha refugiado en la idolatría, que es otro tema con mucha amplitud, con mucha cobertura para tratar.
la idolatría, la ignorancia de Dios, el desconocimiento de buscar de Dios, la idea de no tratar de acercarse a Dios. Entonces, acercarse o tratar con ídolos, adorar ídolos, querer tener ídolos en la vida, en diferentes áreas. Entonces, por aquí está el mandamiento. Ahora manda Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vamos a estar buscando el capítulo 3 de Mateo, San Mateo, capítulo 3 de San Mateo. Y vamos a ver qué nos dice aquí sobre el arrepentimiento. Capítulo 3 de San Mateo dice que, versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Versículo 2. Escuchemos con atención. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí, ¿qué podemos observar aquí? De Juan el Bautista, el profeta que Jesús habló de él, que no había nacido otro hombre de mujer más grande que este profeta. ¿Cuál es la primera palabra que Juan pronuncia cuando comienza a predicar en el desierto de Judea y esas regiones aledañas por ahí? ¿Cuál es la primera palabra que Juan pronuncia? Arrepentíos. Ahora, ¿qué Juan sigue diciendo? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Juan aquí está preparando. Juan viene preparando el camino para el Señor que viene detrás de él y que luego lo presentará más adelante. Eso en el libro de San Juan. Y hay más explicaciones sobre esto. Pero aquí Juan, de una forma ferviente, de una forma clara, una forma indicada por Dios, manda al arrepentimiento. ¿Y a quién le está hablando Juan aquí? Al pueblo de Dios, a Israel. A Israel, pues sí, puede ser que también, como siempre lo ha habido, hay extranjeros, siempre hay gente de otras naciones que vivían en Israel. Eso es normal, que siempre vivan extranjeros de diferentes nacionalidades en un pueblo, en un país, en una nación. Pero directamente Juan está hablando aquí para el pueblo de Israel, para los judíos. ¿Y qué es lo que dice? Vamos a repetir. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué nos quiere decir Juan con esto? Que para entrar, aunque más adelante está esa explicación, pero para tener conocimiento, para poder entrar, para poder ser partícipe de este reino de Dios, el reino de los cielos, hay que estar arrepentido. Hay que estar arrepentido. Nadie, ningún ser humano, que haya sido lavado por la sangre de Cristo, si no se ha arrepentido y luego haya sido transformado, pero el primer paso es arrepentimiento, humillación, contritación por el pecado, para luego Dios hacer el trabajo, el perdón de pecado, la restauración, el nuevo nacimiento, como usted quiera decirle, pero el primer paso es arrepentimiento. No hay otra palabra. Entonces volvemos al principio cuando hicimos la introducción. ¿Cuál es ese tema que Dios está hablando toda la Biblia y que no le hacemos caso? No le ponemos atención. Sí, queremos que Dios nos hable, que Dios nos diga algo. Pero lo primero que Dios está diciendo, porque exige de nosotros, del hombre, de la humanidad, creyente o no creyente, es arrepentimiento. Arrepentimiento. Así que eso está súper claro en la Biblia. Ahora, que nosotros no optemos, no decidamos desobedecer a Dios. Sabemos lo que nos sabemos lo que nos va a llegar. Sabemos lo que nos toca, lo que va a venir de parte de Dios. Si no procedemos a ese arrepentimiento genuino,
que Dios demanda, que Dios exige. Vamos a estar buscando otra cita bíblica aquí mismo en San Mateo, y luego pienso que aquí estaremos concluyendo. San Mateo capítulo 4, San Mateo capítulo 4, versículo 17. San Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice aquí, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Aquí vuelve la palabra. Primera palabra que Juan el Bautista habla, exhorta, dice, comunica, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí ahora nuestro Señor Jesucristo, Jesús, después de haber pasado la tentación en el desierto, después de haber durado 40 días y 40 noches en ayuno, y haber sobrepasado y triunfado en las tentaciones que le hizo Satanás. Claro, estas tentaciones no vinieron, fue Dios, fue el Señor que permitió y autorizó. Fue el Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto para ser tentado, para ser probado, para pasar esa prueba de la tentación y luego comenzar su ministerio en la tierra, comenzando desde Galilea. Entonces, cuando Jesús, ya de haber pasado este proceso, de haber rebasado las tentaciones tremendas que le hizo Satanás allí en el desierto, entonces ya Jesús estaba listo para arrancar con su ministerio de predicación, de enseñanza en toda Judea y Jerusalén, en toda Judea y Israel, en todas esas regiones por allá. Entonces dice aquí, porque Jesús comenzó en Galilea. De allá es, porque de allá es la zona donde nació, Nazaret, en Galilea. En Nazaret, ¿verdad? La ciudad, pero sabemos que nació en Belén, dice la Biblia. Entonces dice aquí, repetimos el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién era quién era el portador? El portador de esa buena nueva del reino. El mismo que está hablando aquí y dice que hay que arrepentirse, que había que arrepentirse. Él es el portador, porque Él es el rey. Y Él es quien trajo, y Él fue quien trajo la buena nueva de salvación, en la cual está basada, o es lo que significa el Evangelio, buena nueva de salvación. Entonces, aquí estamos claros, muy claro, que el Señor vuelve a ratificar lo que Dios ha hablado y ha estado hablando desde el principio y en todo lo largo y en contexto bíblico sobre el arrepentimiento. Y no vamos a cansarnos. No vamos a dejar de hablar de esto, porque es de lo que Dios no ha dejado de hablar. Dios ha hablado de muchas cosas, de muchos temas, de muchos asuntos, bien amplios, pero Dios no ha dejado de hablar y sigue hablando de este asunto, de este tema, del arrepentimiento. Porque es que Dios exige un cambio de mente en nosotros, un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, de hacer las cosas que hacíamos antes para ya no hacerla más. De pensar lo que pensábamos antes, de venir a los pies del Señor, ya no pensarlo más. Esa actitud que teníamos antes de ser cristianos, de ser hijo de Dios, de estar en el camino del Señor, ya no practicarla más. Porque es la única forma de demostrar, de vivir,
del Señor a probar de que realmente estamos arrepentidos, genuinamente de corazón, no de labio, no de boca, no de una forma hipócrita, porque Dios lo sabe todo. Entonces, concluimos aquí con esto. El Señor Jesucristo dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sabemos lo que dice en el capítulo 3, en el capítulo 3 de Juan, cuando el Señor Nicodemo visita al Señor de noche. Y la palabra que Jesús le dice a Nicodemo, si de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no podrá entrar, ni podrá ni ver, podrá quizá verlo de lejos, pero no podrá entrar en el reino de Dios. Y para poder nacer de nuevo, para poder ser renovado, restaurado totalmente, es necesario, es imprescindible que procedamos al genuino arrepentimiento que el Señor demanda.